Hablar de las piedras de Ica es un tema que me resulta fascinante. No son simple piedras. Tomé contacto con este conocimiento hace más o menos 15 años. Quienes me conocen de hace tiempo saben de mi pasión por los libros y de cómo me cuesta sustraerme a entrar a una librería. Caminando por Corrientes, por la calle Corrientes de Buenos Aires, de la capital federal, para los extranjeros que me escuchan, que sé que me escuchan por internet, en Corrientes, que es una avenida muy importante de la capital federal de Argentina, existen grandes librerías con cantidad de libros. Algunas también tienen libros usados que se acumulan por centenares sin que sean separados por títulos. El hecho es que me encontraba dentro de una de esas grandes librerías y el destino quiso poner en mis manos el libro de J.J. Benítez, Existió otra humanidad. En ese momento yo no conocía a Benítez, que es un gran escritor, investigador y periodista con una muy prolífica obra en relación a ufología, enigmas y autor de, entre otros libros, Caballo de Troya. El libro en cuestión, que se llamaba Existió otra humanidad, si bien el título puede ser llamativo, no lo era la portada. Y pensé, bueno, veamos de qué se trata esto. Total, si resulta una tontería, lo dejo de leer y nada más. Bueno, me sustrajo tanto su lectura que esa semana, como también lo leía mientras viajaba, bajaba lejos de mi destino, tomaba el micro al revés o un ramal que no me correspondía. Y confieso que también me quitó el sueño 2 veces, porque mi mente no paraba de elaborar y analizar lo que decían sus páginas. Busqué por todo Buenos Aires y mandé mail a librerías preguntando por el libro de Javier Cabrera Darquea, La verdad sobre las piedras de Ica, y estaba agotado desde hacía un largo tiempo. Yo en ese momento no era tan internauta como ahora, y si bien busqué información en internet, hoy estoy encontrando mucho más material que en aquel entonces. El libro de Benítez hablaba de otra humanidad que existió en nuestro planeta hace por lo menos 200 millones de años y que dejó grabadas en piedras todo su saber. Pero vamos a ir por partes. ¿Cómo empezó esta historia y quién la protagonizó? Benítez en 1975, que es la fecha en la que escribió ese libro, viajó a Ica, Perú, y entrevistó al médico que analizó estas piedras, Javier Cabrera Darquea. Recientemente encontré en YouTube un video inédito, subido en marzo del 2012, filmado dentro del museo del Dr. Darquea, donde él mismo habla y expone su investigación. Está penosamente muy mal grabado y se entrecorta, por lo cual me resulta difícil editarlo para que ustedes mismos puedan oírlo directamente. Así que aparte del relato de Benítez, voy a extractar las propias explicaciones de quien fuera el que analizó las piedras de Ica. Bueno, aparte de ese video, encontré en YouTube también un video subido en el 2009. Es una entrevista que el editor de la revista Enigma, el periodista y escritor español Jiménez del Oso, le hiciera a Javier Cabrera Darquea en su momento. El doctor Darquea falleció en el año 2004. Y todo empezó en 1966, cuando el doctor Javier Cabrera Darquea cumplía 42 años y un amigo le regaló una piedra para que la usara como pisapapeles. Pero lo que vamos a escuchar ahora es su propio relato. Hace 22 años y un poco más, un amigo mío que a su vez era mi enfermo, me obsequió una piedra.
para que la usara como pisapapel sobre mi escritorio. Al observarla me di cuenta que se trataba de un animal extinguido. En este caso, el animal era un pez. Era evidente que hallar en una piedra un grabado de una figura de un animal prehistórico extinguido hacía millones de años era un hecho histórico. Aparte de que yo, era arqueólogo, médico, sabía además que nunca habían habido piedras grabadas ni en Ica ni en Perú. Esto me intrigó muchísimo y le pregunté de dónde los tenía. Entonces me dijo, estas piedras habían aparecido 6 años antes del momento que él me las obsequió. Y las habían visto todos los arqueólogos del Perú, incluso extranjeros. Pero como las figuras que aparecían o eran muy antiguas como estos animales extinguidos, o eran algunas inentendibles, eran otras que en realidad parecían muy modernas, como por ejemplo instrumentos que son recientes, todo esto los hizo dudar y pensar que estas piedras estaban recién hechas por las mismas personas que decían que las habían hecho. Esto yo de entrada me di cuenta que no podía ser. Y comencé la investigación. Entonces, como me dijeron que habían aparecido miles de piedras, dije, ¿quién las tiene? Comencé a tratar de recolectar lo que estaba en manos de mucha gente, con el objeto de poder identificar el significado de estos libros. Costó bastante trabajo, por supuesto, llegar a entender que era un lenguaje ideográfico y jeroglífico, y que ese lenguaje era capaz de ser entendido por la mente de un hombre atento, reflexionando sobre cada uno de estos símbolos y de las ideografías. Después de un tiempo logré entender que habían dejado en esas piedras, como si fueran libros de piedra, un mensaje en el que aparecía una imagen del universo, una imagen del planeta Tierra, imágenes de plantas y animales que habían extinguido algunos y otros seguían viviendo, y seres humanos coexistiendo con estos seres extinguidos y también con los seres que todavía viven. Esto me hizo pensar que se trataba pues de un mundo diferente al nuestro. Esto no era pues algo que correspondería al pasado reciente de nuestra humanidad. Comprendí que se trataba de un mundo anterior. Y por asociación con los animales extinguidos, llegué a la conclusión que se trataba de un mundo que había existido en por lo menos el periodo secundario o mesozoico, o hasta el final de él. Es decir, el hallazgo pues me permitió llegar a una conclusión bastante difícil de creer, que nosotros no somos los primeros, que esta humanidad no es la primera humanidad, y que en tiempos remotos ya había existido un mundo con continentes distintos a los actuales, con seres distintos, pero un mundo anterior a él. Lo sorprendente de estos hombres es que ellos habían alcanzado conocimientos más avanzados que los que ha logrado el hombre actual. Esto sí es un hecho que permite decir categóricamente que no corresponde a nuestra humanidad, porque si hay algo que define a las humanidades, que definirá a las humanidades, es el avance científico y tecnológico, y estas piedras revelan un avance científico y tecnológico superior al actual. A ver si analizamos los dichos del doctor Cabrera. Lo que llamó su atención en primer lugar fue que el pez que estaba tallado en la piedra era un pez extinguido que nosotros solo lo conocíamos por sus restos fósiles. La pregunta que él se hizo fue, ¿quién entonces pudo haberlo visto para tallarlo? Si sabemos que su antigüedad es del período Cretácico o Mesozoico, que comenzó hace 145 millones de años y terminó hace más o menos 65 millones. Lo que también llamó su atención fue que el peso de la piedra
era excesivo para su pequeño tamaño.